Edificio, angelito sonríe y se excita de pensar en caer. Todo por un precipicio Muchas gracias. Buenas noches. Buenos Aires. Ciudad del Legado. ¿Cómo están? Rock Nacional de Lunes. Volumen. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Porque en cada canción hay un pedazo de nosotros. Otoño 2024. Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí comenzando la semana en Radio Nuevo Día 100.9 en vivo para Río Gallegos, también en vivo para Perito Moreno, para Puerto San Julián y para la cuenca carbonífera Río Turbio y 28 de noviembre, la otra gestión, la primera mañana de la radio. Karina Taverne, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Presente, buen día Pichoncito, buen día gente, bienvenidos a la otra gestión, bienvenidos a este día lunes 25 de marzo, se está yendo este mes, pero
todavía falta, no termina más, 31 días, ya vamos a llegar. Confiados en una semana que iniciamos corta. Eso te iba a decir, semana cortita, Semana- vísperas de Semana Santa, así que Yes. 3 días laborables, lunes, martes y miércoles, y después tendremos 6 días no laborables. Tremendo. O sea, para los que no trabajamos el sábado, hago esta Ujú. salvedad porque una gran mayoría de la Sí. comunidad trabaja el sábado, ¿no? Incluso el jueves santo también. Claro, tal cual, El tal cual. feriado en realidad es el viernes santo. El viernes. Bueno, pero para la administración en general Claro, es un claro. día no laborable. Ujú. Nos referimos, por supuesto, a la masa mayor. Así que, bueno, muchos van a estar disfrutando de unos cuantos días, de 6 días de descanso. Claro, porque esta Semana Santa se le agrega el martes de abril, por supuesto, el homenaje a nuestros héroes de Malvinas, y le metieron un feriado puente ahí. Ya que Claro. estamos, le metieron Y un feriado sí. puente el lunes 1 de abril también. Y sí, Ujú. está bien para el turismo, para los que tienen la oportunidad, que sea de ir a visitar a algún familiar, algún amigo, alguien que tenga cerca. Así que ojalá que lo pueda hacer El mucha problema es gente. que- El tema es difícil. El tema es quién tiene el restito para darse Bueno, esas por eso digo, ¿no? vacaciones, El tema es complicado a esta altura del mes. Administración También. pública, olvídate, porque Bueno. dudo que cobremos esta semana. No, Ya lo eso descarto. no. Eso no. Bueno, salvo Descarto. algún precavido que haya. Algún jubilado por ahí que ya se... No, me refería a algún precavido que haya reservado en Titán, viste, con 12.000 pesos por ahí, Claro. era para aprovecharlo Ujú. allí en el Calafate. Después vamos a estar contando algunas ¿Y sabes novedades con descuentos allí en la villa. Y sabes que no quiero ser pesimista, pero No lo seas. pero bueno, es la realidad. Vos viste que se está pagando a los empleados de la Administración Pública Provincial el 4/5 día hábil. Ujú. ¿Te acordás que lo hablamos acá con el gobernador Sí, sí, sí. en el primer programa de este ciclo, de esta temporada? Y nos decía que va a tratar de ir achicándolo. Sí, ¿No? esa brecha. ¿Sabés cuándo es el 4 día hábil del mes de abril? Bueno, ¿Querés saberlo? no. No sé si quiero. Sí, Mira, dale, porque dale, el dale. lunes primero feriado, martes 2 feriado, miércoles 3 sería el primer día hábil, jueves 4 el segundo día hábil, viernes 5 el tercer día hábil, después tenés sábado 6, domingo 7, lunes 8. Lunes 8 sería el cuarto día hábil y estaría dentro de la legalidad, dentro de los plazos establecidos para hacer efectivo, dentro de los plazos, insisto, el pago de sueldos del... El 9. Claro, el lunes 8, martes 9, ponele. Claro. O Todavía sea, hasta ahí está a tiempo. ¿Y hoy qué día me dijiste que es hoy? 25. Así que bueno, yo supongo que va a ser inmediatamente después de Semana Santa, del 2 de abril. Supongo, pero bueno, falta todavía. Bueno, ojalá que nos Falta sorprenda, ¿no? todavía. Que sorprenda toda la administración central. Me sobra mucho, ¿cómo es la frase esa? Me sobra mucho mes al final del sueldo. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Mucho espacio en la billetera, digamos. Claro, o poco saldo en el mercado pago. También, como vos quieras, hay para todos los gustos. 8 de la mañana, 10 minutos. Comandante, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? Buen día. ¿Cómo Yo acá estoy tranquilómetro nomás. Tranquilómetro nomás. Está contento el comandante. Quiero ver el nuevo look del comandante, aunque no lo podamos compartir con ustedes que están ahí. ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver. Quiero... Se está sacando el gorrito. Mirá qué lindo le quedó. A ver. Se peló rodilla. ¡Wow! Comandante, ¿cómo estamos? ¿Lo podremos ver al comandante? Estamos en eso, ¿no, Juli? Míralo vos, Grande, míralo vos. grande. ¿Qué hace también él? Sí, desfila ahora. Muy Se bien. pone música él solo, ¿viste? Y cuando, Sí, tal cual. cuando hablas de él, se Ahora. pone música también. Ahí está, el comandante. Bueno, acá te reciben mensajes, el nuevo look del comandante los está saludando. Él es el que pilotea la nave cada mañana aquí en la otra gestión, Brian Álvarez, con nuevas formas. Le dijimos que
La tendencia del invierno, o en realidad de la temporada, otoño-invierno, era el flequillo y adoptó el look de Marcelo Zepernik. ¡Qué bárbaro! Sí, ¡Qué bárbaro! Ellos rompen el molde. Le mandamos un beso grande a Marcelo. Bueno, los datos del tiempo en ¿Estás Río dispuesto? Gallegos. ¿Qué te Sí, pasó? no, me están pasando información, mira. Ujú. Después vamos a ver si y lo podemos compartir, a ver si se puede, Si se puede decir. si se puede decir tal cual, Ah, tal cual, bien. porque por ahí capaz que algún cargo nuevo en la administración pública provincial. Bien, datos del tiempo en Río Gallegos. Cuente. Te cuento. Dale. A ver, espera que primero pongo Río Gallegos acá. Estamos Bueno, lentos, hoy. estaba nubladito Sí. y con lluvia débil. Estaban cayendo Así- unas gotitas. Sí, así precisamente Unas la gotitas. descripción del Servicio Meteorológico Nacional. Ujú. 12 grados centígrados la temperatura en Río Gallegos. ¿Te acuerdas que esta temperatura la habíamos visto la semana pasada? Veíamos un aumento de la temperatura Sí. Para este lunes, para este justamente. lunes, tal cual. Hoy se esperan 23 grados de máximo. Ujú. Vos Así mirás es. para afuera, es cierto, no hace frío, pero mirás para afuera, no ha aparecido el sol todavía, No va a aparecer. está densamente nublado, Sí. se esperan lluvias aisladas para la mañana. Sí. Vos decís, bajo Bueno. ningún punto de vista llegaríamos a los 23 grados. Sí, capaz, qué sé yo, capaz. Pongamos Pero bueno. un poco de onda por ahí, ¿no? Vamos a darle 23, buena temperatura, pero sin nada de sol. Claro, puede ser, sí. Muy Ayer fuerte. estuvo lindo, ayer pisamos los 20 grados. Una jornada muy linda la de ayer domingo. La humedad 87%, presión 1000,1 hectopascal, viento del norte a 35 kilómetros en la hora, visibilidad 25 kilómetros. Hoy la máxima 23 grados centígrados. Mañana empieza a descender la temperatura, 17 de máxima. Sí. El miércoles 12 de máxima. El jueves 11 de máxima y hasta ahí llegó. Bien. Como para anticipar los días hábiles de la semana, al menos en lo que respecta a temperatura. A ver qué dice el sistema de alerta temprano. Nada, verdecito Santa Cruz y todo el país, por suerte, para el día de hoy, hasta ahora, para el día de mañana también todo verdecito. Ninguna alerta prevista. Muy bien, pasamos y saludamos de paso a la cuenca 28 Río Turbio. Buen día, gente. A esta hora allí el cielo está nublado con lluvia débil, algo similar a Río Gallegos, que está el cielo completamente cubierto. Son datos actualizados, datos de las 8 de la mañana. La temperatura en la cuenca minera 10 grados 4 décimos. No tenemos registro de sensación térmica. La visibilidad es casi óptima, 25 kilómetros en la hora. La humedad 94% y una linda máxima. Espera allí 28 y Río Turbio, 17 grados de temperatura. Y abrazamos también a nuestros compañeros de ¿qué te pasa? A nuestros compañeros, decía, de tiempo que nos retransmiten allí en la cuenca. Bien, a ver si tenemos actualizada la temperatura en Puerto San Julián. Así es, y actualizamos datos del tiempo, así es, y saludamos a todos los que nos escuchan a través de Radio Líder, ¿no? 101.5. Un abrazo a Tito Parada, también allí en Puerto San Julián. Y a todos nuestros oyentes. Los datos del tiempo, mirá qué linda temperatura, 14 grados 6. Muy lindo. Siempre tienen buena temperatura El comparándolo con nosotros. El cielo está nublado, la humedad 67%, presión 1000 hectopascales, viento del norte a 40 kilómetros en hora. Se estima que la máxima hoy llega a los 19 grados centígrados en Puerto San Julián. Por la mañana el cielo se presentará mayormente nublado, por la tarde se esperan neblinas y por la noche mayormente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Nos vamos a Perito Moreno, les decimos buen día a toda la gente de la capital arqueológica. Datos actualizados de las 8 de la mañana para Perito Moreno, 10 grados 4 décimas, la temperatura, el cielo es una constante en las distintas localidades, mayormente nublado, la visibilidad es buena, el viento del norte, una brisa nada 7 kilómetros en la hora y la máxima pronosticada para hoy, para allí, para Perito Moreno es de 19 grados. Va a estar muy linda esa máxima. Abrazamos a todos nuestros vecinos de toda la provincia de Santa Cruz. Muy bueno el matecito, ¿eh? Bueno, buen día, chicos, acá escuchándolos, dice Marcos Nahuelguer, recuperándome de una gripe muy fuerte, gran semana. Gran semana para ustedes y para todos, dice Marcos. No sé si está por acá o si está en Los Antiguos. No, en Los Antiguos debe estar Marcos. Le mandamos un abrazo. Debe estar allá. Hablando de Los Antiguos, hay una noticia para destacar. En un ratito vamos a estar dando cuenta de la misma porque es una de las notas que está destacando el diario nuevodía.com.ar. Tiene que ver con un accidente, con el vuelco de un auto en la ruta provincial número 43, en cercanías de Los Antiguos, que lamentablemente se llevó la vida de su conductor. Así que gracias a Marcos por escucharnos desde Los Antiguos. Teníamos otro saludo por acá también que quería compartirlo. Para la tarde sale el sol, dice Liliana. Ah, bueno, muy bien. Según el pronóstico. Tenemos nuestra pronosticadora. Qué grande. Mirá, y es una cuestión de familiar. Dice, mi papá era observador meteorológico y mi hermana pronosticadora. Mirá qué bien. Bueno, gracias Lili por tu aporte. Buen día, buen día. Qué lindo. Bueno, gracias a todos los que están saludando. Corina, muy buenos días para todos. Para los oyentes también. Y habían otros saluditos por acá, pero los perdí. No sé dónde quedaron. Bien, 8 de la mañana, 18 minutos. ¿Cómo pasa? ¿Cómo no, pasa tremendo, el tiempo? Tremendo. Tenemos que saludar a nuestros auspiciantes, por supuesto. Además que les agradecemos a Ana Virginia, bueno, todos los que se van sumando como cada mañana son los madrugadores, los tempraneros y además los fieles oyentes y seguidores de La Otra Gestión. Si quieren comunicarse con nosotros, acuérdense vía WhatsApp 2966-5160-51. Así es. 2966-5160-51, teléfono de la radio. Sandino Hermanos SRL nos está auspiciando en esta temporada. Es una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Y recordá que también podés mantener tu rutina de entrenamiento en el gimnasio del hostel. Para dormir podés elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y la otra opción para un plan más familiar, ahora por ejemplo para Semana Santa en el Calafate, son las cabañas del Titán, ubicadas allí en pleno centro de la ciudad, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Concreta tu reserva llamando al 2966 74 62 19. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos aquí en La Otra Gestión y los invitamos a ustedes, si también nos quieren acompañar, van a ser muy pero muy bienvenidos. Se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales o también dejarnos su mensaje al 51 60 51. 8 de la mañana, 21 minutos. Vamos a adelantar que
en instantes nada más vamos a tener una comunicación telefónica con el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Hay varias cuestiones para hablar con él respecto de las paritarias, por ejemplo, las que se cerraron y la que se vuelve a reunir hoy a la tarde, a las 16, que es la paritaria docente. Bien. Claro, recordemos que cuando cerraron la paritaria, los docentes, este fue uno de los requisitos, ¿no? Se dio la cláusula gatillo también a OSAC en su momento, y este era el compromiso del gobierno. Volver a reunirse el 25 de marzo. Exactamente. Hoy es 25 y se reúnen a las 16 horas, como decíamos. Pero no solamente de ese tema vamos a hablar con el ministro. ¿Por qué? ¿Por qué también lo elegimos en esta primera mañana y en este inicio de semana? Porque la semana anterior cerró también con una nota y con una información en referencia a la cartera laboral provincial. Exactamente, el viernes por la tarde nos llegaba la información que un operativo policial había interceptado a una camioneta que transportaba autopartes y había detenido a su conductor. Así es. Esto estaba relacionado con una investigación que había comenzado, ya se lo vamos a preguntar al ministro, en la órbita del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Esa camioneta llevaba autopartes que recién habían sido retiradas de una concesionaria de aquí de Río Gallegos. La investigación o esta causa que se abrió involucra a la ex secretaria del ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, a Teodoro Lalo Camino. Él era el titular de ese área. La involucrada sería la ex secretaria privada, ¿no? Sí. Lalo Camino, Romina Silva. Exactamente, lo dijo el propio ministro de Trabajo, y además, como para hacérselas sintéticas, porque después el detalle nos lo va a contar justamente Julio Gutiérrez, es que desde el mes de enero, cuando esta gestión asumió el 10 de diciembre pasado, desde el mes de enero hasta el día miércoles, prácticamente, que es miércoles / jueves, que se detecta esta cuenta, se habían hecho compras a nombre del Ministerio de Trabajo, compras que el Ministerio en la gestión de Julio Gutiérrez no habían realizado, pero esta secretaría todavía tenía bajo su potestad esas cuentas o esa cuenta, y realizaron compras por alrededor de 27 millones de pesos. 27 millones de pesos. O sea, esta ex secretaria de Lalo Camino, Romina Silva, seguía operando. Ella seguía, tenía accesos a claves, por supuesto, y seguía operando, y estas compras las realizaba como si fuese parte o para mantención de vehículos del Ministerio de Trabajo, pero en realidad las derivaba aparentemente para la empresa que tiene con su marido. Exactamente, y además son pastores. Además son pastores, sí. Además, si a esto le faltaba algún condimento para contarles a ustedes, son pastores de una iglesia. Pero qué burda esa manera de robar, de robarle al Estado. Sí, ¿no? Imagínate, le seguían robando cuando ya no eran gobierno. Uno lo primero que piensa, dice, cuando eran gobierno. Claro, tal cual. Y bueno, lo dijo el propio ministro de Trabajo, que ahora vamos a estar hablando con él porque nos interesa mucho, obviamente, abordar estos temas así. Pues no lo entendés. No. Dice, bueno, se fueron de la gestión, pero seguían teniendo acceso al sistema, en realidad. Sí. Bueno, lo hablamos dentro de un ratito nomás. Escuchá cómo lo titulamos nosotros en la otra gestión, que en la fanpage que tenemos, que sacamos un textual del ministro cuando habló el viernes de la tarde. Seguían robando, dijo el ministro, tomando por estúpida a toda la sociedad. Así es. Bien, esto en un ratito nada más detalles, más información de la palabra del propio ministro de Trabajo. Otro de los temas que no quería dejar de mencionar, al menos en el inicio, y saludarlos porque de vez en cuando nos escribe algún vecino de Gobernador Gregores, localidad que estuvo celebrando el sábado
sus primeros 102 años de vida. El corazón de la estepa patagónica, gobernador Gregores. Allí estuvo la intendenta Karina Bozzo de anfitriona, recibió al vicegobernador, estuvo allí entre otros, ¿no? Lo destaco porque fue representación justamente de los funcionarios, amén que hubo otra compañía, estuvieron allí encabezando los actos, Fabián Leguizamón y Karina Bozzo en la localidad de Gobernador Gregores, que como les decía, celebró su 102 años de vida. Así que un abrazo enorme para todos ellos. Abrazo a toda esa bella comunidad. Decía, una de las noticias destacadas del diario Nuevo Día, a esta hora de la mañana, nos enterábamos ayer por la tarde el vuelco de un auto en el tramo de Perito Moreno y Los Antiguos, esto es en la ruta provincial número 43, para situarlo geográficamente al sur del lago Buenos Aires, en cercanías de Los Antiguos. Esto ocurrió el domingo por la mañana, el paraje se llama Las Chilcas, y allí murió un hombre de 49 años, es lo que está destacando el diario Nuevo Día, a través de un parte de la policía de la provincia de Santa Cruz se daba a conocer esta información, que un hombre de 49 años de edad perdió trágicamente la vida en el accidente, en donde las circunstancias que llevaron al vuelco de su vehículo, una Volkswagen Suram, están siendo investigadas por las autoridades. El personal policial presente en el lugar procedió a realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el traslado del cuerpo del occiso a Las Heras para llevar a cabo la autopsia médico-legal. Por el momento no se identificaron, decía el parte, a ningún imputado en relación con el accidente. La jurisdicción a cargo de la investigación es el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil número 1 de Las Heras, la ruta 43, tramo Los Antiguos Perito Moreno, cercanías del río, del arroyo en realidad, arroyo Las Chilcas. Un hombre perdió la vida como consecuencia de un accidente automovilístico. Tremendo realmente. Otro de los temas que queremos compartir con ustedes esta mañana está relacionado con declaraciones que hizo el gobernador Claudio Vidal, que se las hizo al canal 3, si no recuerdo mal, de Río Turbio, y que fueron compartidas luego por la Secretaría de Comunicación a nivel provincial. También esto está íntimamente relacionado con la semana anterior que pasó el mandatario provincial en Capital Federal, junto a los dos intendentes, el intendente de 28 de noviembre, Aldo Aravena, y también de Río Turbio, Darío Mena, donde estuvieron participando de distintos encuentros con funcionarios nacionales, como el ministro del Interior de la Nación, el interventor de la empresa ICRT, entre otros. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Hizo extensas declaraciones el mandatario provincial a este medio que les comentábamos, un medio colega de allí de Río Turbio. Y entre otras cosas, extraje algunos porque realmente habló, viste que cuando Vidal cuesta por ahí a veces que se siente hablar, pero cuando habla no tiene drama y se extiende. Él dijo, entre otras cosas, que en algunos lugares, esto de haberse reunido con funcionarios nacionales, de mantener distintas reuniones y demás, dijo que en algunos lugares el Estado tiene que aportar porque no todo es rentabilidad económica y porque en esos sitios donde se necesita la mano del Estado, es necesario que esté porque eso es hacer patria también. No hay que medir todo en términos de rentabilidad. Dijo que se sintió aliviado también con la actitud de algunos representantes del gobierno nacional que empezaron a escucharnos, lo dijo entre comillas, ¿no? Y también indicó que hay funcionarios de alto rango que tienen una visión más amplia en cuanto a
preservar la empresa, habla de ICRT, y cuando equilibremos el déficit fiscal, digamos como que lo miran con otros ojos. También él hizo como una especie de separación y admitió, al menos según su percepción, que en el gobierno nacional no todos los funcionarios piensan de la misma manera. También hubo críticas hacia adentro, no sé quién fue el flanco directamente, porque habló de quienes no aportan con sus manifestaciones y conductas, que no aportan a encontrar soluciones. Habló de los que ponen tipo piedras en el camino y cuestionó a representantes gremiales y dijo, mientras nosotros estamos tratando de hablar con el gobierno nacional, mal asesorados por personajes oscuros de la política, están haciendo internas. Y también dijo, o somos todos un poco más serios, más responsables y trabajamos en equipo para defender la empresa, o nos dedicamos a hacer política partidaria. Consideró también que no hay que darle entidad a aquellos que son parte de la desidia, el abandono y los grandes negociados de corrupción que hubo en ICRT y que llevaron a la empresa a esta situación. También indicó el gobernador que desde que fue candidato y luego ya electo, que defender los intereses de ICRT es uno de sus nortes. No podemos hacer eso si en el medio de una negociación volvió a insistir con este tipo de críticas. Tenemos conflictos gremiales generados por la mala política. No es culpa lo que sucede de los trabajadores. La difícil situación que está atravesando la empresa, dice, y que Nación no quiere financiar más, dijo que está íntimamente ligado a las deficientes administraciones que tuvo ICRT, que dijo, los que pasaron por ahí no hicieron otra cosa más que robarla. Bueno, fue muy, muy fuerte lo que dijo. También añadió que llegó el tiempo de elegir, no es tiempo de hacer política partidaria, insiste con eso, es momento de dedicarnos a trabajar para defender a la empresa desde el lugar que nos toque ocupar. Entre otras cosas, en declaraciones, reitero, que le hizo al programa La Máquina del Tiempo de Canal 3 de la localidad de Río Turbio. Bien, 8 de la mañana, 34 minutos en la República Argentina, lo habíamos anticipado hace algunos minutos. Está en el teléfono el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Julio Gutiérrez. El tema ya lo presentamos, lo conocimos, este caso, el viernes en horas de la tarde, en situación, lo reiteramos y lo resumimos rapidito, en situación en que se realiza un procedimiento, se detiene a una camioneta, se para una camioneta y se detiene a su chofer, una camioneta que llevaba autopartes recién retiradas de una concesionaria de aquí, de Río Gallegos. Después se supo que se trataba de un caso de corrupción, así lo informó el gobierno de Santa Cruz. Vidal descubrió un nuevo robo del gobierno de Alicia Kirchner. Y para abordar este tema, como decíamos, lo tenemos al ministro de Trabajo, porque esta estafa al Estado se desarrollaba aparentemente, se presume, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Y por eso es que nos está escuchando. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Karina Taborne, Claudio Lobos, lo estamos escuchando. Hola, buenos días, Karina. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, ministro, ¿cómo le va? Bueno, queríamos hacer una especie de introducción y que usted nos cuente lo más sintético que pueda, porque sabemos que está por viajar, qué es lo que sucedió y cuál es el cuadro de situación a hoy, día lunes, a esta hora. Bueno, lo que sucedió, para los que nos están escuchando, es que detectamos un desfalco hacia el Estado que tenía que ver con el manejo de una cuenta que en la transición no nos habían entregado, que era para mantenimiento y servicios y demás para vehículos del Ministerio de Trabajo. La secretaria del exministro de Trabajo siguió utilizando esa cuenta
como si fuera funcionaria, y bueno, nos hizo un perjuicio de alrededor de 27 millones de pesos, que fue lo que detectamos hasta ahora. Ahora es todo materia de investigación. Ministro, ¿y por qué no se pudo detectar antes esto? Ay, se nos ha cortado lamentablemente. Ministro, ¿nos escucha? A ver, hola. Bueno, me parece que se cortó la comunicación, ¿eh? Sí, Vamos sí, a ver sí. A ver si no se lo volvemos a convocar. Ministro, Hola. ¿nos escucha? Sí, ahí sí. No, le preguntaba. Yo los escucho, sí. Le preguntaba yo por qué no se pudo detectar esta situación antes. Porque no nos habían entregado esas cuentas en la transición. Eso es una plataforma que solo lo maneja una persona que tiene la clave para hacerlo, y esa cuenta no fue entregada en la transición. Básicamente compraban en este caso autopartes, que fue lo que se pudo detectar, ¿no? Como si fuese Autopartes, cubiertas, como si fuese para el Ministerio de Servicio. Ajá, como si fuese una compra para el Ministerio de Trabajo, pero en realidad eran para la empresa de ella y la familia. Sí, aparentemente así fue, porque encontramos todas las cosas. Bueno, la división de investigaciones lo encontró en la empresa de este señor. Ministro, ¿hay al momento alguna persona que esté aprehendida, detenida, y cuántos allanamientos se realizaron por esta investigación? Se realizaron 3 allanamientos, hay una persona detenida que es la que manejaba la camioneta, y espero hasta el día de hoy, no tengo la información, pero estamos esperando al día de hoy que la jueza Quintana libre la orden de detención para la exsecretaria, que hasta el momento no sabemos por qué no fue detenida, porque sobraban causas para hacerlo, ¿no? Claro. ¿Los allanamientos fueron en Río Gallegos y también en Caleta Olivia? Sí, Río Gallegos y Caleta Olivia. ¿Cuál es la responsabilidad del ex ministro de Trabajo de la provincia de Teodoro Lalo Camino? ¿Hay responsabilidad de él? Digo, porque no realizar la transición como corresponde, no entregar las claves y demás, y dejar todo esto en potestad de su ex secretaria privada. Bueno, pero la pregunta es esta, ¿hay responsabilidad de Camino? Hay responsabilidad no solo del ministro de Trabajo, sino de la misma gobernadora, porque estamos hablando de bienes del Estado. Con lo cual, las responsabilidades son desde de arriba para abajo y de abajo para arriba. Claro, claro. Esto es así. Sí, uno no se puede imaginar que una persona, una secretaria, o por más secretaria privada que sea, tenga acceso a ese tipo de información o de manejo de dinero sin la autorización, o al menos sin que sepa, digamos, quién tenía por encima, el ministro en este caso. Pero sin ninguna duda, yo si delego responsabilidades, la delego en alguien que tenga menor rango que yo, pero sigo teniendo la responsabilidad de controlar a esa persona que se va a hacer cargo de lo que yo delego. Pero bueno, por otro lado, lo que nos llamó la atención, que detectamos también que habían comprado cosas, autopartes y demás para vehículos particulares. Claro. Que el Ministerio de Trabajo no tiene. Entonces, es todo una maraña de cosas que, bueno, será materia de investigación del Ministerio de Seguridad a través de la DDI, ¿no? Y más allá de todo eso, esperamos que la justicia acompañe esta cuestión, y que la finalización de ese gran trabajo que se hizo desde la policía tenga el resultado que toda la sociedad espera, que es que la gente esté detenida, ¿no? Sí, Ministro, ¿cómo y cuándo se inicia esta investigación? ¿Ustedes cuándo constataron esta manera de... ¿cuándo hicieron la denuncia ustedes? ¿Fue en la semana pasada igual? Nosotros hicimos la denuncia, por eso hay que resaltar el gran trabajo que se hizo desde investigaciones y desde el Ministerio de Seguridad, porque yo hice la denuncia a la noche, 9, 10 de la noche, y al otro día, a las 9 de la mañana ya estaban
todos los dispositivos para aprender a la gente. Ajá. Y si Así esto que se descubrió, ministro, la semana pasada, el 20 y pico de el marzo, jueves, sí. el jueves, correcto, no puedo dejar de suponer que podrían seguir encontrando cosas. Si esta gente sigue haciendo esto cuando ya no forma parte del gobierno, que eso podría decir, bueno, se siente un poco más protegida o alguien lo autoriza o hace la vista gorda. Es lo que decimos, y con bronca ese día, porque no se conformaron con hacer desastre con el Estado y dejarnos la provincia en una delicada situación económica, sino que siguieron robando después de que se fueron. Claro. Y la verdad, es muy triste lo que nos pasa, y la verdad que uno se siente un estado de defraudación tan grande que da bronca. Y bueno, por eso digo, espero que la justicia, los jueces, esta jueza Quintana, que es la que tenía el caso, estaba de turno el día viernes, libre el oficio para que esta persona y los responsables sean detenidos, porque hasta hoy, aunque ya están identificados y si sabemos dónde están, caminan libre por la calle. Claro. Y no es justo que los hombres de bien, hombres y mujeres de bien, tengan el mismo tratamiento que aquellos que roban y que hacen este tipo de cosas, ¿no? A través de auditorías, ministro, ¿se puede determinar si lo hacían esta manera de delinquir cuando estaban en funciones? ¿Se puede determinar? Exacto. Bueno, este es un gran tema que tiene que ver con la política, ¿no? La oposición no quiso aprobar la auditoría que el gobernador pidió y que mandó a la Cámara de Diputados para que sea aprobada. Ahora puedo inferir yo, y esto es una cuestión personal, ahora vemos por qué. Claro. Sabemos que estaba corto de tiempo, ministro, solamente un adelanto respecto, al menos la última por mi parte, sobre la paritaria docente que se retoma en esta tarde. Hoy se reinicia. Estoy convencido que lo vamos a hacer con la mayor responsabilidad y altura con lo que hemos lo hemos hecho la vez pasada, entendiendo que detrás de todo esto se habla de la educación de toda la provincia y aparte de los trabajadores y su familia, ¿no? Así que creo que vamos a tener vamos a retomar esas paritarias en el mismo sentido. Gracias, ministro, por atendernos a esta hora. Y seguramente, bueno, lo vamos a volver a convocar para desarrollar estos temas. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias. Ahí con un poco de apuro nos quedaron algunas cosas que queríamos hablar con el ministro, pero bueno, nos pedía que sea un poco más corto por sus cuestiones de agenda, y bueno, por eso también lo respetamos. A mí, por ejemplo, me hubiese gustado preguntarle si se presume si esta manera de delinquir, de estafar al Estado, locura, se producía en el Ministerio de Trabajo, tranquilamente se puede producir en otro ministerio. Pero claro, por supuesto. ¿No? ¿Por qué no? Obviamente. Y yo creo que hay responsabilidad también de la gestión anterior, la del ministro Teodoro Camino, porque la transición ahora dicen, ¿no? La transición del municipio de Río Gallegos, me comentaban el otro día, sí. ¿Y en qué estaría asesorando? Y habría que preguntarle tal vez al intendente, obviamente. Claro. Digo, porque la transición, por ejemplo, es una obligación y se tiene que dar para estas cosas, ¿no? Para transparentar, básicamente, para entregar claves, y para de acá en adelante deslindar responsabilidades. Sí, vos, ¿no? Pero entonces, fíjate el nivel de caradurismo que terminado el gobierno, bueno, también no se justifica que con el gobierno del que formaba parte robe de esta manera o compre a nombre del Estado y se lo lleve al depósito de la empresa que tiene con su esposo, ¿no? Pero digo, termina la gestión. Cielos Patagónicos. Cielos Patagónicos. Ahí estuve, sí, ahí estuve.
me tocó. Estuviste cubriendo esta noticia. No ¿qué en había la, no en, no en la detención de la camioneta y exactamente, de su chofer, pero sí después en un allanamiento. Y bueno, allí es una empresa que está es bastante grande, me refiero al terreno, las construcciones que hay un depósito muy grande, después hay otra parte, una especie de casa y al lado otro depósito, y en ese depósito, bueno, había una cantidad enorme de cubiertas grandes, con tipo ruedas de camioneta, evidentemente, estaban nuevas, impecables, tenían hasta los plásticos, Sí, tienen las cubiertas no, con los pelitos, pelitos. no, sí, pero tenían también incluso pegados en las cubiertas unos papeles que, bueno, sí, obviamente las sacaron del negocio donde las compraron y las fueron y las depositaron ahí porque eran nuevas. Y lo que se Había un montón. presume es que esas cubiertas eran usadas para las camionetas de su empresa. Claro, de ¿no? esta empresa. Así nomás, tan burdo. Aparece que sí. Y además, tenés que estar cebado, ¿no? Para claro. Utilizar este recurso tan burdo. Sí, de enero hasta ahora hacer claro. compras por 27 millones a nombre del Estado provincial. Si lo hacían del en esta Ministerio de gestión, obviamente la pregunta, ¿qué es lo que uno piensa y lo que piensa toda la gente? Si lo hacían ahora, que cambió la gestión, porque estamos hablando de una funcionaria de la gestión de Alicia Kirchner y de Lalo Camino, ¿no? Exactamente. Imagínate si lo hacían ahora sin ningún tipo de tapujos, lo que habrá sido antes, ¿no? Y bueno, claro, es inevitable pensarlo de esa manera. Romina Silva, una militante muy vinculada al sector de Pablo González. Sí, también muy conocida, muy conocida. Tal cual. Vivió mucho tiempo en Perito Moreno, porque capaz que en Perito, Romina Silva, la que vivió tiempo, la físula, decíamos, en Perito, sí, claro. Efectivamente. Es de acá. La misma, es de acá. Estuvo viviendo también allá, exactamente. Sí, bueno, decían, no solamente había cubiertas, sino también había autopartes de camioneta. Por ejemplo, había un capot, ¿no? Estaba todo envuelto todavía en esa especie de cartón corrugado donde se envuelven en las autopartes. Capot, había puertas, parabrisas, bueno, distintas partes de vehículos. Y estaba todo cerrado, eran cosas nuevas, ni siquiera se habían desempaquetado, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tiene la única persona presa que era el chofer de la camioneta? No los dueños de la empresa, Fernando Villa y Romina Silva. Bueno, él fue el que, gracias a Juli que está compartiendo para ustedes que nos siguen a través del streaming, las imágenes de algo de los que contábamos, que habíamos observado y que se había secuestrado. Bien. El pasado día viernes en este galpón que tiene cielos patagónicos, como saliendo de Río Gallegos hacia el sur, digamos, ¿no? Yendo para Chimenaique, a la altura de una empresa de transporte, por ahí cerca queda el lugar donde esta empresa tiene su sede, o al menos una de sus sedes. ¿Qué me decías? No, te preguntaba por el chofer, porque viste, siempre la justicia detiene al más perejil cuando no quiere pegar al de arriba. Lo que pasa es que tenían el dato de compras que habían hecho unas horas antes y que las iban a ir a retirar, así que lo agarraron con las manos en la masa, digamos. O sea, era así, preparame, no sé qué, para golpes llevaba, preparame algunas cubiertas, listo, ahí sí. La modalidad de pago ya la sabemos, a través de una cuenta del Ministerio de Trabajo, ¿no? A la tarde las paso a buscar, listo, las paso a buscar. Claro. Y obviamente no había responsabilidad por parte de la empresa porque esto era común, frecuente, una cuenta habilitada a nombre del Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, que vas a suponer que en realidad el destino era otro, era ya un barrio industrial y el depósito de esta empresa, ¿no? Bueno, eso lo tendrá que determinar la justicia, ¿no? A ver si sabían o no sabían y cómo venía la mano. Lo cierto es que lo seguían haciendo pese a que era otro el gobierno y bueno, se llevaron los últimos 3 meses 27 millones. Sí. Me llama la atención también que esto me hubiese gustado hablar con el ministro, lástima que estaba un tanto apurado,
¿no se hace un blanqueo de PIN cuando se va a una gestión y aparece otra? Digo, Bueno, un blanqueo de PIN, ¿viste? Cuando perdés la tarjeta de crédito o cuando... ¿no? Bueno, evidentemente había algunos mecanismos que estaban por demás aceitados o que estaban circunscriptos a muy, pero muy poca gente. Bueno, se inicia entonces así una nueva causa que se la hemos presentado y que la vamos a seguir en detalle, por supuesto, que involucra, lo dijo el propio ministro recién, a la ex gobernadora y actual senadora nacional Alicia Kirchner, y también, por supuesto, al ministro de Trabajo Teodoro Lalo Camino, que seguramente, bueno, a medida que avance esta investigación, deberán ir a declarar, ¿no? Y esperan también detenciones, lo dijo el ministro también. Esperan que la justicia actúe con celeridad y que entiende que deberían estar detenidos los dueños de esta empresa también. Claro, obviamente, obviamente. Si se demoró en su momento el viernes a una persona que trabajaba para ellos, no se entiende por qué los responsables, digamos, de la firma no se ordenó la detención, ¿no? Tal cual. Bien, 8 de la mañana, 52 minutos en la República Argentina. Se nos va el programa, ¿eh? Sí, ¿viste? Sí, rapidísimo. Hablamos del caso Gutiérrez también. Sí, vamos con eso. Cambiamos de tema porque comentábamos la semana pasada que ya finalizó la instancia probatoria de este caso que hasta ahora se está desarrollando. Este juicio se está desarrollando en la ciudad donde ocurrió este crimen, en el Calafate. El viernes de la semana pasada no hubo actividad. Recordemos que esto comenzó el lunes, hace exactamente una semana, hasta el día jueves inclusive. El viernes no hubo actividad. No. Al menos en la sala. No hubo actividad. Claro, lo tenían seguramente los defensores y los abogados de la querella, ¿no? Terminó la instancia probatoria y para hoy se esperan los alegatos. Exacto. O sea, reinician al día de hoy, se esperan los alegatos. Hay una nota de Ahora Calafate, donde se entrevistó la doctora Verónica Zubich, manifestó que está conforme con el juicio, es la fiscal, ¿no? Sí. Está conforme con el juicio y los datos que aportaron los testigos. También durante el debate realizó varias preguntas sobre Monzón, el único de los imputados que siempre habló, aunque desligándose de la autoría del crimen. La fiscal destacó el trabajo que realizó la instrucción y los peritos que trabajaron en la investigación. También destacó esta labor el juez, ¿no? El juez, sí, el presidente del tribunal, Joaquín Cabral. Doctor Joaquín Cabral. Bueno, respecto de la jornada de alegatos que comienza, si es puntual, dentro de 6 minutos, allí en la sala de audiencias que se montó en el Teatrillo o en el Centro Cultural de El Calafate, de lo que va a suceder allí a partir de las 9 de la mañana. Tenemos un audio de nuestra colega, compañera y amiga Rosana Vargas Valencia, que hace unos días salió con nosotros, pero que hoy, hace un ratito, nos grabó este audio para compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buen día, Karina, Claudio. Bueno, cuando la temperatura es de 10 grados aquí en el Calafate, nos encontramos entonces en la quinta jornada. Recordemos que el día lunes 18 hasta el jueves 21 se desarrolló este juicio oral y público en el Centro Cultural y así quedó entonces cerrada la etapa probatoria. Se esperan los alegatos para dentro de algunos minutos nada más. Nos cuentan y nos informa que comenzará por parte de la querella. Primero hablará el doctor Sandro Levín, lo acompañará el doctor Gabriel Giordano en esta querella, quienes son los que acompañan, obviamente, a la familia de Fabián Gutiérrez. Y después lo hará también en el transcurso de la mañana quien representa al Ministerio Público, como es la fiscal Verónica Zubich. Eso es lo que nos han informado y, bueno, obviamente que en esta mañana la parte acusadora solicitaría las penas.
Obviamente se cree en este caso que la pena solicitada será perpetua para Saeta, Gómez y Monzón. Este será el pedido, obviamente, de la querella, y veremos cómo también así lo hace la doctora Verónica Zubich. Por la tarde, después de las 3:30, se cree entonces que sea el turno de las defensas de Pedro Monzón, patrocinado por la doctora Carolina Scamperti, de Facundo Saeta, patrocinado por el doctor Carlos Tellerlini y la doctora Mancilla, y también por Facundo Gómez, patrocinado por el doctor Monzón y también el doctor Tomás Rodríguez. Todo aquí es con total tranquilidad y calma, acompañados también por la parte de seguridad e infantería de la policía de Santa Cruz, para dar concluido, por supuesto, a este juicio oral y público, donde también algunos medios, en este caso Señal Calafate, transmitirá en directo todo lo que son los alegatos, y esperar entonces al 5 de abril la lectura de la sentencia, que sería obviamente en la ciudad capital de Río Gallegos, como lo informó el presidente del Tribunal Oral, como es el doctor Joaquín Cabral. Muchas gracias. Bien, Rosana Vargas, directamente desde Calafate, y este informe anticipándonos lo destacado de lo que va a ser la jornada del día de hoy en el caso Fabián Gutiérrez. Los alegatos, digo. Una instancia fundamental en cada proceso judicial. ¿De qué se trata? Los alegatos es el momento donde tanto las defensas como las partes querellantes, es decir, quienes acusan y representan en este caso a la familia de las víctimas, como también la fiscalía, o sea, el Ministerio Público Fiscal, brindan una especie de discurso al tribunal, donde cada uno fundamenta el pedido de sentencia y además cuenta por qué pide eso. Bien. Y lo argumenta. Para esto se preparan con distintas cosas que fueron enumerándose y fueron tomadas, digamos, y fueron dentro de la causa, ¿no? Perfecto. Eso es el fundamento, motivo por el cual, por ejemplo, seguramente alguno de las defensas o todas de los tres acusados van a pedir que se deje en libertad, ponele la inocencia de su defendido. Y las partes querellantes, seguramente la que representa, acusadora, digamos, ¿no? Claro, la querella, que en este caso, la familia. Exactamente, que representa a la mamá y a la hermana de Fabián Gutiérrez, ellos seguro van a pedir la prisión perpetua, la perpetua para ellos, ¿no? Entonces fundamentan en los alegatos. ¿Por qué piden esa condena? Y esa pena. Exacto. Bien, y es como otra instancia fundamental del proceso, como lo dijimos, y después de esto ya directamente viene el fallo. Se corren 5 días hábiles. Bien. Luego de los alegatos, que ojo, los alegatos pueden durar muchas horas, puede durar toda la mañana. Se puede hacer un break y puede continuar Rosana, a la tarde. Claro, que va a continuar. Exactamente. Recuerdo, por ejemplo, en el caso Maillo, que fueron muchísimas horas de alegatos. Muchísimas horas. En este caso, el único que declaró fue Monzón, ¿verdad? Sí, Pedro. No sé si aún están en condiciones de declarar, si así lo desean. Pero de todos modos, sus abogados defensores adelantaron, al menos hasta el viernes, que no iban en a ninguna declarar. instancia. No, es lo que habían anticipado. Porque Joaquín Cabral, el juez, el presidente del tribunal, en realidad había dicho que declaren en cualquier momento, que pueden declarar en cualquier momento. Sí, pero los abogados el viernes dijeron que no iban a hacer uso de esa posibilidad. En ningún momento. No, ninguno de los Facundos. Ni Facundo Gómez, ni Facundo Saeta. El que se declaró, recordemos, en la primera jornada fue Pedro Monzón. Fue Monzón. Bien, así que a partir de los alegatos, a contar 5 días hábiles, o sea, a partir de mañana, martes, miércoles, 2 días hábiles esta semana,
La semana que viene tenemos 3 días hábiles, ahí completamos los 5 días hábiles, así que entiendo que el viernes se irá a dar a Exacto. conocer el fallo. Exactamente. Puede ser Era antes la- también, pero seguramente se van a tomar todo No, el no, tiempo no, que son 5. 5 sí o sí. Son 5 Bien. días hábiles. Siempre es al quinto día. O Nunca sea que es va a ser antes. El viernes. el 5. El viernes. Será el viernes 5 de abril entonces que Sí. conoceremos la sentencia Aquí en Río Gallegos. del caso Gutiérrez, aquí en Río Gallegos también. Aquí en Río Gallegos. Aquí se va a leer la sentencia. Así es. Al respecto de este tema, bueno, gracias a Señal Calafate, Rosana Sí. Vargas, periodista de Señal Calafate, Así es. nos nutrimos de nuestros colegas que también están trabajando allí y con no más herramientas que una libreta, un cuaderno y una lapicera, porque los que tienen acceso a la sala no pueden entrar ni siquiera con grabadores, Salvo ni con hoy. teléfonos. Salvo Hoy hoy. sí, Hoy sí, pero bueno. ¿no? Pero cuando declaraba toda la ronda de testigos, que fueron muchísimos, era como bien lo describías vos. Ahora Calafate dice sobre el caso Gutiérrez, declaraciones de los abogados de la familia de Fabián Gutiérrez. Aseguraron que tras la sentencia en relación a este juicio se irán investigando si hubo otros partícipes. ¿Te acuerdas que cuando hablamos acá con el doctor Sí. Gabriel Giordano había dicho que para ellos en realidad habían otros partícipes e incluso otros Había actores, otro actor intelectual, dijo. Otro autor intelectual. Así es. Ujú. Bueno, dijo que se irían investigando si hubo otros partícipes y quién o quiénes ayudaron a enterrar el cuerpo. Algo que no se esclareció durante el debate oral. O sea, quién trasladó incluso el cuerpo de la cabaña. El cuerpo desde la casa de Fabián Gutiérrez Sí. hasta la cabaña, Hasta la cabaña, y que después, está ubicada porque ahí en el barrio estuvo en la- Viejo Aeropuerto. Ahí estuvo en la cabaña y después lo tuvieron que trasladar al cuerpo para enterrarlo. No, lo enterraron en la cabaña, No, nada tenés- más en la parte posterior, No, digamos. entiendo, pero estuvo adentro de la cabaña también. No sé ese detalle. Tenía entendido que sí, capaz Sí, puede que lo haber leí sido, mal o sí, capaz sí, que... sí. No, pero puede haber sido. entiendo que pasó por adentro de la Ujú. cabaña también. Creo, capaz que estoy confundido yo. Por eso hacía ese tramo que también... O creo que alguien lo dijo, alguien lo contó, que faltaba Probablemente. determinar eso. Bien, 9 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Quiero cambiar de tema, pero seguir en Calafate. Les habíamos adelantado que se vienen algunos descuentos para estos días si ustedes tienen la suerte de la posibilidad de ir hacia la villa. Hay algunas promociones en distintos rubros porque la Secretaría de Turismo del Calafate lanzó el programa de promoción para este otoño-invierno 2024. Y los que vayan a viajar a Calafate ya pueden anotarse. El destino, así lo señala justamente Señal Calafate, diseñó una tarjeta digital con la que los viajeros que lleguen a la ciudad podrán tener acceso a descuentos y promociones. En la página web oficial elcalafate.tour.ar, reitero, elcalafate.tour.ar, ya tienen acceso a la promoción para aquellos que piensan vacacionar o en invierno o en este otoño allí en esa localidad. Ahí hay un banner, inmediatamente pueden completar el formulario. Bueno, los datos son muy simples. La promoción de baja temporada comienza el 3 de abril. A partir de esa fecha están en vigencia las promos y se van a extender hasta el 30 de septiembre. El municipio de El Calafate fijó descuentos mínimos bases para estas promociones que tienen que implementar los comercios que se adhieran, como así también las empresas. Y por ejemplo, en alojamiento para que se ofrezca un 3x2, o sea, son 3 noches, pagas 2, o por ejemplo, un 4x3. También esto, alguna
de las variantes respecto de alojamiento. En gastronomía se promocionan descuentos del 15%, del 20% y del 25%. Ese es el piso del 15% de descuento para los comercios que se suman. Y en excursiones las opciones son descuentos de hasta el 25% en la segunda persona. Así que cualquier cosa que quieran averiguar, si es que tienen pensado visitar el Calafate, se meten a elcalafate.tour.ar y se pueden inscribir, anotar en las promos. La noticia aquí en Río Gallegos, recordarán ustedes, lo conocimos la semana pasada, el aumento del boleto del colectivo, el servicio de transporte público aquí en Río Gallegos a partir de hoy, lunes 25 de marzo, cuesta 800 pesos en Río Gallegos. Costado hasta ayer 197. 197, o sea, tuvo una suba de más de 300%. Del 300%. Un poco más del 300%. Bien, lo está recordando el diario Nuevo Día. Esto se debe a la quita del Fondo Compensador del Transporte Público por parte del Gobierno Nacional, que implicó que la empresa Citibus y el municipio deban absorber parte de los subsidios. La municipalidad en su momento había comunicado que la empresa quería llevar el boleto a 1.400 pesos. Después finalmente se cerró en este valor, 800 pesos, y esa diferencia, según el municipio, va a ser absorbido por ellos. Exactamente. Dicen que, bueno, fue lo que pudieron hacer, ¿no? La empresa pedía un valor superior y finalmente acordaron esto. La municipalidad lo explicó también, la municipalidad de Río Gallegos, a través de un comunicado, lo que pedía la empresa, 1.400, y dejar de recibir fondos a nivel provincial y a nivel nacional. Finalmente quedó en esta tarifa que, como bien lo recordás, ya comenzó a implementarse hoy, día lunes 25. Bueno, un gasto importante, ¿eh? Sí. Porque la suba es importante. Tremendo. En realidad. Es tremenda. Pues imagínate, si tenés que hacer, tomar el colectivo 2 veces, laburás a la mañana y laburás a la tarde, ponele. Sí. Estás hablando de 3.200 pesos por día. Sí, tal cual. 3.200 pesos por día. Una persona. Una sola persona, tal cual. Una persona. Multiplicalo por 20, por decirte, ponele 20 días que venga, como para redondearlo. Estás hablando de más de 60.000 pesos al mes. Sí. Sí, además esto en muchos casos, bueno, ¿por qué lo digo también? Porque el otro día lo hablaba con una persona amiga que bueno, tiene una persona de confianza que vive en la zona del barrio entre San Benito y Bicentenario, que estamos hablando, ¿cuántos kilómetros de acá, de más o menos del centro de Gallegos? Serán como unos 15 kilómetros. ¿Al San Benito o no tanto? 12. ¿Al San Benito? 12, 12 sí, kilómetros, seguro. Sí, entre el límite San Benito y Bicentenario, hasta fácil. allá abajo. Fácil, no, y hay barrios más alejados, el barrio Patagonia. Bueno, me contaba esta amiga que tiene una persona de absoluta confianza, que es una integrante más de su familia, que vive en esa zona y que trabaja en su casa, ¿no? Tanto esta señora como su marido, no tienen un vehículo en la familia y tienen que venir en colectivo. Y ella es empleada doméstica, se dedica a eso. Trabaja en una casa, a la mañana por ahí trabaja en 2 casas, depende del día, a veces 3 a la mañana, pero también trabaja por la tarde en otros lugares. Vos imaginate que tiene, como decías vos, tiene un viaje para venir al centro, otro viaje se va a su casa al mediodía, tipo 1 de la tarde, a la hora que se desocupe, y después agarraba otras horas para venir a otra casa. También utilizaba el colectivo. Imagínate esa cuenta, ¿no? Sí. Son más o menos, sí.
Mira, de acá del centro hasta la rotonda, viste la que vas por Asturias, que después agarrás una rotonda y que vas esa ruta entre el San Benito y el Aires Argentinos, hasta ahí, hasta esa rotonda tenés 6 kilómetros, más o menos. Y bueno, y si ya querés ir hasta el barrio 22 de septiembre, más o menos, que es allá, antes de salir a la circunvalación que te lleva a Chimenaique, ahí sí, si das toda esa vuelta, estás hablando de unos 10 kilómetros. Bueno, solemos andar por ese lugar y bueno, a los que no salen demasiado del centro sí les parece enorme, pero hay muchísimos vecinos que viven ahí y que todos los días hacen más de 10 kilómetros para venir y no siempre lo pueden hacer en el colectivo, que a eso nos referíamos, ¿no? Digo, más allá de que sean 2 kilómetros, 5, 10 kilómetros, estábamos hablando del precio del boleto de colectivo, que es entendible, todo sube, eso también va a aumentar, pero bueno, estamos hablando del impacto que tiene en una familia, o que puede llegar a tener en una familia que al hacer uso del colectivo, evidentemente tampoco tiene, digamos, el mejor pasar o un vehículo como para en poder algunos casos desplazarse. y en otras ciudades, en Capital Federal, en AMBA más que nada, gente que va a trabajar de la zona sur a Capital Federal, que tiene que tomar trenes y colectivos, en algunos casos hasta no les convenía ir a trabajar, por el gasto que significaba el transporte Sí, público. totalmente. Bueno, fíjate. O sea, no ahora. hacían diferencia, ponele, el gasto terminaba siendo prácticamente el mismo que cobraban en ese trabajo. Sí. O en algunos casos la diferencia era muy poca. Y por eso es que preferían dejar ese trabajo y quedarse en casa. Y más en algunos casos que ponerle el hecho de salir de casa implicaba también dejar a alguien al cuidado de los chicos y demás. Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea que haciendo números ni siquiera convenía ir a trabajar. No, es tremenda la realidad, es preocupante, pero bueno, es lo cierto, ¿no? Es la tarifa que se ha puesto en vigencia. Pese, digamos, es el mal menor, ¿no? Se había dicho que la empresa solicitaba un valor de 1.400 pesos para el boleto aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bien, cambiamos de tema. Otro de los temas que también queríamos compartir en esta mañana, jubilaciones. Van a comenzar a actualizarse por la inflación. El gobierno oficializó la modificación a través de un decreto que fue publicado en el boletín oficial, el gobierno nacional estamos hablando. El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que los beneficiarios que perciben la mínima cobrarán 172.000 pesos más el bono complementario. Dice Infobae respecto de ello que, trabada la posibilidad de llegar a buen puerto en el Congreso, el gobierno nacional decidió por decreto establecer la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que impactará en los saberes recién a partir del mes de julio. Para abril, mientras tanto, se aplicará un ajuste del 12,5% decidido por el gobierno, más adelantos todavía no precisados de la movilidad correspondiente a junio, que llevarán la mínima a 172.000 pesos más el bono. Tal como habían adelantado desde La Rosada, la actualización estará basada en el índice de precios al consumidor, el IPC. Pero la publicación sorprendió al contradecir un comunicado oficial del pasado viernes. Al final, el ajuste por inflación llegará recién en el mes de julio. Mientras tanto, se implementará, como les decíamos, el esquema de transición bono incluido. Y hablando de jubilaciones, lo bajo acá a la provincia de Santa Cruz, a la Caja de Previsión Social. Hay una nota en el diario Nuevo Día de este fin de semana, está muy interesante para su lectura. Un informe, los diputados, aumento de la edad jubilatoria y cuántos activos deben aportar
para un pasivo. ¿Cuánto es la relación de todos estos temas? Aborda esta nota. Básicamente en base a declaraciones que el propio titular de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané, le transmitió a Nuevo Día, que aproximadamente dentro de un mes, dijo, estará finalizado el informe, esto lo dijo Cané, sobre el estado de situación de la caja jubilatoria. Indicó que son los diputados los que deben decidir si aumentan o no la edad jubilatoria. Sí. Es un tema que nadie quería tratar y es tabú en la Argentina, dice esta nota, las jubilaciones. El déficit de las cajas que provocó protestas en Europa y que cada año surge, pero no se discute, ya que implica hablar de aumentar la edad para mejorar las cuentas, está latente acá en la provincia de Santa Cruz. A inicios de marzo, un rumor creció de a poco. Se advertía que la caja jubilatoria de la provincia podría transferirse a Nación. Fue de tal magnitud que el propio Marcial Cané, presidente de la Caja de Previsión Social, debió negarlo en diálogo con esta radio, con Radio Nuevo Día, y dijo, la Caja de Previsión Social pertenece y pertenecerá a la provincia. Es una decisión del gobernador. Esto lo dijo a nuestros amigos Beto y Claudia de Fuera de Contexto. En esa entrevista, Cané adelantó que se debe confeccionar un proyecto que contemple el financiamiento de la Caja de Previsión Social, atento a que existe un déficit de 5.500 millones de pesos. Es decir, la caja recauda 8.500 millones de pesos de los aportes de todos los activos, pero se pagan 14.000 millones de pesos. Y esa diferencia la paga el Estado provincial. Lo que haré, dijo Cané, será un informe del estado de situación de la caja y lo pondré en sus manos. Además del equipo técnico de quienes tengan la responsabilidad de legislar. Esto lo dijo acá en diálogo con esta radio. Cané recalcó que le dirá a los diputados, esta es la situación que tienen los equipos a disposición y ustedes tienen la responsabilidad. Contó que le propuso al gobernador un plan de fondo de sustentabilidad con aportes. Por ejemplo, dijo, ofrecer el servicio de la caja que administre los fondos compensadores que se pueden llegar a crear de parte de algunos profesionales que están aportando al ANSES y allí cobrarán su jubilación, pero que saben que cuando lleguen a jubilarse sus fondos van a disminuir muchísimo. Esta es una idea, ¿no? Y mencionó el caso de un grupo de 44 escribanos en Santa Cruz. Dijo, ellos tienen un fondo y no tienen quien se los administre con la experiencia que tiene la caja. Hay muchas formas de hacerlo, pero no tiene que ver con la modificación de la ley. Este informe que confecciona estaría listo dentro de un mes y será publicado en el sitio web de la Caja de Previsión Social. Mostraremos de a poco para que no sea tedioso la situación de la caja, marcó. Y recordó que 11 provincias transfirieron sus sistemas al ANSES, pero 13, incluida Santa Cruz, se quedaron con su sistema. Nuestra decisión y la del gobierno es que la caja es intransferible. Es nuestra, la tenemos que cuidar y la debemos proteger, expuso. Sí. La nota sigue e incluso grafica muy bien el diálogo que tuvo Nuevo Día con Cané, pero como para presentarla y para aconsejarlas que los leen, que las lean, que la lean a esta nota, está propicio para hacerlo. Bueno, muy bien. Tema complicado, ríspido, que hiere todo tipo de susceptibilidades, tabú, dijo, sí, decía, ¿no? Nuevo Día, y es así, hablar de eso, de reforma laboral, bueno, pero creo que también son debates necesarios, porque la gallina de los huevos de oro en algún momento deja de ser tal. Más adelante en la nota, por ejemplo, da el cálculo de cuántos aportantes activos se necesitan para cada pasivo. Sí, sí. Los que tenemos y los que se necesitan, la estoy vendiendo, los que tenemos en la realidad, pero los que se necesitan para hacerla sustentable la caja.
Está en el diarionuevodía.com.ar. Bienvenidos, ¿cómo le va? Fer Tornú, Héctor Mancilla, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Buen día, todo bien. ¿Todo bien? Todavía asombrados con el tema de la denuncia del ministro de Trabajo, ¿no? De cómo todavía siguen robando. Con Héctor no lo podíamos creer, ¿no? Che, pero qué poca imaginación o creatividad para robar, porque No, pero no. No, es que yo creo que se podía robar al menos en este caso puntual, no lo quiero generalizar, aunque es caer en la tentación, ¿no? Pero hablemos de este caso puntual. Era tan simple y tan sencillo que ¿para qué vas a gastarte en pensar algún tipo de maniobra? claro, sí. Seguía teniendo acceso a esa cuenta, básicamente, operada a través de una plataforma, entiendo que es algo así. Sí. Y estoy bueno, ya que estamos, Tengo tenía miedo. vía libre, ¿viste? Sí. Yo tengo miedo por ustedes dos, Ah, sí, ¿por qué? por Claudio y Karina, A ver. porque eventualmente cuando le preguntaron cuándo sucedió esto, dijeron en la otra gestión. Y ahí enseguida los focos se pusieron. Es que por eso salió el nombre de este programa. Viste que siempre, ¿quién tiene la culpa? La otra gestión. Entonces, bueno, busca un responsable. Acá estamos nosotros, muchachos. Nosotros somos No, los claro. responsables. Nosotros nos hacemos cargo. Lo que uno piensa, ¿no? Es que si ya salidos de allá sin el poder de estar en funciones hacen eso, si se investiga para atrás, lo que debe ser es escandaloso. Y esa gente, ¿no? Acá en la Secretaría o Ministerio de Trabajo, ¿no? Trabajo. Que no entregaron claves y en otros lugares donde no se hayan entregado clave o cómo acceder al funcionamiento de distintas áreas, porque también pasó, pasó algo muy particular que se demoró también el gobierno provincial en hacerse cargo de distintas áreas en el manejo efectivo, ¿no? Y no me quiero imaginar qué es lo que se puede llegar a encontrar, por ejemplo, en el Consejo Provincial de Educación, ¿no? El manejo por ahí de discrecional de dinero, que por ahí sabemos que hay unos cuantos chinos, ¿no? Bueno, porque obviamente, a ver, días atrás hablábamos de este programa, Cari, recordame cómo se llamaba, Educación Escuela y Redes. Escuela y Redes, Claro. donde se destinaba 280 millones de pesos por mes, básicamente para contratar gente que ni siquiera era docente e implementar distintos programas. 280 millones de pesos por mes, ¿sabés cuánto es eso? Claro. ¿Quién Que tiene el la espíritu y la idea era buena de esa iniciativa? Viniendo- El tema es que lo tergiversaron completamente y lo utilizaron para darle hora. A ver, ¿vos qué sabés hacer, Pichón? Bueno, ponele. Sí, Bueno, sí, yo sé locutar. Bueno, sí, listo, sí, te creo un ponele. taller de radio. Dale. Y así, vos qué sabés, bueno, y yo doy unas clases de streaming, y vos, comandante, bueno, y así. Lo que pasa que viniendo del kirchnerismo, 280 millones de pesos por mes, dudo que haya ido incluso hasta el beneficiario. No Claro. sé, o sea, y estas cosas que van apareciendo. Ujú. Ahora han visto, chicos, me parece que estas dos personas señaladas, ¿no? El hombre que conducía la camioneta con las autopartes y la mujer que está siendo señalada, me parece que no se queda ahí nomás la cosa, ¿no? Me parece Pero que ese es el habría más implicados Sí. por este esquema, ¿no? Uno se pregunta eso. Y por otro lado voy a parafrasear al ex concejal, no sé si será concejal todavía de Calafate, cuando el asador está muy bajo, cualquier cusco se le anima, ¿no? Claro. Era lo que pasaba en algunas cuentas del gobierno saliente, ¿no? Escuchame, pero no era cualquier Cusco, era secretaria de Lalo Camino. ¿no? Claro, pero Militante de Pablo Sí, bueno, González. sí, era militante, sí. Ahí hay una dos persona conocida. cuestiones, chicos, que digo, esto más allá de que la justicia deberá dictaminar, ¿no? Y en base a la justicia es que esperamos, ¿no? Se establezcan parámetros de conducción y eso, dos de conductas en realidad, no de conducción. Dos cuestiones que hacen a eso. Primero, los órganos de contralor, que en Argentina no siempre los maneja el que está a cargo, entonces siempre hacen lo que quieren y Totalmente. nunca se controla fehacientemente.
Y segundo, también la autoridad y la conducción política de quienes hacen y deshacen. Porque en este caso fue una secretaría o una secretaria privada. Pero ¿cuántos desmanejos hubo con unidades redistributivas, que se supone que no están más? Y así en un montón de ámbitos donde la guita se ha ido fugando y cual manguera pinchada, digamos, nunca el chorro llegaba, o el caudal de agua llegaba donde tenía que llegar, Claro. Sino que en el medio se perdía un montón de... Por eso te digo que en el mejor de los casos, en este programa, y lo trajo Nica acá a la mesa, este programa Educación y Redes, que en el mejor de los casos esos 280 millones de pesos Se va. podían llegar al beneficiario, en el mejor de los casos. Sí. Pero viniendo del kirchnerismo... Y la cuestión es ahí la conducción política. Si tu jefe político, tu autoridad política, quien está a cargo, te dice, hermano, esto no se hace, todo lo que están para abajo van a aprender a que no se hace. Ahora, si vos ves que el ministro o el secretario de Estado hace lo que quiere, indefectiblemente todo lo que estén abajo van a hacer lo que quieran, porque le van a decir, vos con qué autoridad me vas a venir a decir ahora a mí que no me lleve un paquete de azúcar, que no venga a imprimir mis cosas al laburo, o lo que fuera, o que no me cargue nafta con los vales de nafta que vos me das, y así un montón de cuestiones. ¿Cuántas cosas, no? Un montón de cuestiones. Tal cual. Sí, Igual y lo que pasó acá, que no se ha dejado prosperar un negocio de otra parte. Pero bueno, yo voy a la responsabilidad del ministro en este caso. ¿Quién es el responsable? Porque la transición es una obligación, no es que no, porque perdí, estoy enojado y la transición no. Me opongo a la transición. La transición es una obligación que contempla estas cosas. El traslado entiendo, ¿no? Porque si no, y tiene que Pero haber un es responsable una- que se cumplan estas cosas. Bueno, pero a ver, no está normada ni legislada una transición, por eso muchos entienden que hay que poner parámetros, porque vos sabés cómo somos en este país. Lo que no está prohibido es como que está permitido. Entonces se deja todo librado a la responsabilidad, a las ganas y o a la voluntad No, sí, de entiendo, la pero- persona que tenía a cargo los fondos públicos, Pero- cuando sabemos que muchas veces los utilizaban como si fueran propios. No, claramente tenés razón, pero bueno, es necesario reglamentar Sí. una transición. Y es necesario en un país con 40 años de democracia. es Sí, necesario. pero pasa que la buena fe en Total. este ámbito no existe, ¿no? De buenas intenciones se está Sí, regado sí. No, y, del cielo. y además, claro, para necesario, encauzar esas buenas intenciones o darle un marco, tiene que haber una normativa. Es necesario entonces esto, que quede establecido que las claves se tienen que entregar, que las llaves se tienen que devolver. Sí, es justo y necesario. Dijo, porque también es justo y necesario. Quería compartir, sí, perdón. No, eso vos precisamente lo tocabas, Claudio. Y no debiera ser o manifestarse, ya debiera ser moneda corriente este buen uso y esta buena costumbre. Terminó la gestión, le entregaste todo. Pero, Se llevan hasta las claves de los, Sí, de los pero- Facebook Sí, y además después te lo andan hackeando. Claro, Así que sí, por imagínate eso. con una cuenta donde Sí. manejan millones Tal cual. y millones. No lo puedes dejar a la buena No, voluntad de la gente, no. porque no la hay claramente en muchos casos. No, y por eso sí estamos, ¿no? Si no se entrega el patrimonio que se tiene actualizado, mucho menos se va a entregar un modelo de país y el que venga va a continuar ese mismo modelo de país en cuanto a ciertas políticas a actuar, ¿no? Pero sí estamos, ¿no? Bueno, quería leer un mensaje de María. Ella nos dice que, bueno, que hay varios que tienen cicatrices en el lomo y ella los recuerda. Bueno, habla de Cané, como que se propone como algo nuevo, con nuevos proyectos, y también viene con una historia, ¿no? En referencia a esto que vos contabas de esta iniciativa en la Caja de Previsión Social, que también es responsable de la situación por la que está atravesando nuestra caja. Y además también dice lo mismo que Gutiérrez, se refiere al ministro, bueno, que apoyó también en su momento
a los caminos, dice, ¿no? Por referencia Ajá. a quien fuera ministro de Trabajo. Bueno, dice, a veces los que ahora se hacen los nuevos tienen varias cicatrices en el lomo. Calentura de escuchar a tipos que tienen más de 20 en la política, cualquiera sea su rol, y ahora se hacen los distraídos. Bueno, gracias por tu aporte. Cané estuvo, ya fue presidente de la Caja de Previsión entre comillas, en la época de Peralta, hace 10 años estuvo, y en su momento no se pudo prever esto. Digo, hay algo, un sistema previsional, donde vos ya sabés cuántos se van a jubilar de acá a 2, 3, 4, 5, 10, 15 años. Ahora descubre esto, ¿no se debió hacer en su momento también? Bueno, pero siempre fue un tabú. También Sí, es cierto. a ver, es un tema... Sí, es una discusión que se debe a la política profunda, porque de hecho si tomamos los medios nacionales, las declaraciones de Caputo de ayer también, él deja entrever como, claro, antes había 2 millones y el kirchnerismo metió 4 millones, ahora tenemos que sustentar a 6 millones de personas que en muchos casos no aportaron y es insustentable el fondo, en ese caso ANSES y PAMI, pero... Es la más sencilla, muchas veces decir, ustedes no van a seguir cobrando su jubilación o no la van a cobrar en tal caso. No sé, piensen ustedes, ¿no? Que en algún momento serán jubilados. En algún momento próximo, espero. Es injusto que por los desmanejos de la política y de las distintas gestiones, el día de mañana lo tengo que pagar vos, o teniendo que trabajar de vuelta, o cagándote hambre, o privándote de una buena vida. Mea culpa de todo, no de los funcionarios también, porque en su momento hay que decirlo. Cuando se intentó modificar el sistema previsional en la provincia de Santa Cruz, movilizaciones, gremios oponiéndose, y bueno, la realidad es esta. Es un tema que hay que consensuar. Hay que consensuar y hay que sentar a todos los actores a la mesa. ¿Es simple? No. ¿Es fácil? No. Por eso algunos lo quisieron hacer compulsivamente y así también salió. Bueno, sí. Es que la consigna está mal las formas, pero hay que sincerarse. Muchas veces la forma es todo. Hay que sincerarse y hacerse cargo también. Hacerse cargo también. Ahora tocando fondo la caja. Entonces, ¿qué más se va a esperar? Se modificó en su momento. ¿Sabes qué es lo peor? Que la plata se la descontaban a los laburantes. Claro. Eso es lo peor. Y que se las guardaban los gobiernos y los municipales, y muchas veces lo usaban para su campaña, para la demagogia, para lo que sea. Pero bueno, ahí tengo algunos reparos. Ahí tengo algunos reparos. En su momento creo que no quiero extenderme sí, no, mucho. yo tampoco, por quiero, eso. Si no lo seguimos mañana nosotros acá pero en el tengo mis el reparos programa. respecto de cómo se manejaban los fondos del municipio en su momento, en los 90. Coparticipación, adelanto para déficit o ponerle el concepto que quieras, lo manejaba solo una persona. No, sí, era Néstor Kirchner la manejaba. Sí, tal cual, sí, lo sé, obviamente. Y en su momento se había naturalizado esta forma de operar. A ver, no me transfiera los fondos para la caja de previsión social, pero tu plata la manejo yo acá, la manejo yo de acá de Casa de Gobierno, y después ya quedó naturalizado. Obvio, porque les convenía mucho también a varios. El otro día a Gardoño también ponía un ejemplo de cómo se manejaba en su momento este tipo de fondos, y que de un día para el otro es difícil ponerse al día. Ni hablar de pagar la deuda que tienen los municipios con la Caja de Previsión Social. Bien, gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos todos los días. ¿Corrió don Sandín? Corrió ayer Juan Antonio Sandín, ¿sí? Corrió ayer en la TC Pista. En La Plata, ¿no? En el Mouras de La Plata. Bien ahí. Así es. Terminó la carrera. Muy bien. Muy bien. Es la segunda experiencia que tiene en el Mouras de La Plata. Pero tuvo un toquecito ahí, terminó la carrera, cumplió con todas las vueltas, que no es poco. Cumplió con los sponsors. También, sí. Exactamente. Bien, felicitaciones a Toto Sandín y a su empresa y de sus hermanos por acompañarnos todos los días. Los felicito por acompañarnos, vamos. Bueno, no, los felicito por la participación en la, es que no es nada fácil. carrera. 14º terminó. ¿14º? No es nada fácil igual. Es una categoría nacional, es otra estructura es una camioneta, no es un auto.
por Claro. empezar, ¿no? Tal cual. Una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Gracias a Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tiene salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Llama al 2966 74 62 19 para concretar tu reserva. Y gracias también a Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino. Un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí puedes compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. En calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino, Hostel Titán. Entra a www.titancalafatehostel.com. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, les mandamos un abrazo grande, también a todas las localidades que nos retransmiten y los invitamos a seguir aquí con Arriba el Día, que ya arrancan los chicos Fer, Nica, Juli, que está con nosotros desde temprano. Gracias, Juli, por tu labor, por el streaming. Gracias, comandante, gracias, Pichón, nos vamos. Nos vamos, no queda más. Disculpen por habernos pasado algunos minutos. Chau, chau, chau. Mañana 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Thank you.